Muy buenas noches, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos. Estamos ya a martes 19 de febrero de 2019 y son las 23 horas de este martes, cumpleaños de la compañera Cristina Fernández, que muchos de los argentinos admiramos y queremos. Y vamos a dedicar la noche de hoy en la que vamos a tratar de seguir desarrollando la historia del peronismo de la extraordinaria compañera Eva Duarte de Perón, nuestro ejemplo de amor, de militancia, de convicción y de coraje. Hoy nuestro ejemplo de militante en última y primera instancia. Así como conducción política, en mi humilde opinión, es la experiencia política de Perón transmitida con amor a los compañeros y compañeras. Historia del peronismo para mí es la transmisión amorosa de Evita sobre su experiencia de militancia política. Y vamos a dedicar hoy este trabajo que hacemos de compartir trabajo, esta alegría de compartir con ustedes el pensamiento político de Evita, se lo vamos a dedicar a Cristina en su homenaje por todo lo que ha hecho por nosotros en su vida hasta ahora y lo que seguirá haciendo. Y vamos a hablar hoy entonces del capitalismo en el orden internacional, el imperialismo. Miren si tendrá importancia este tema. Y vamos a ver, van a ver ustedes cómo Evita nos explica en este capítulo, en este texto, por qué el peronismo, por qué nuestra militancia, por qué debemos ser lo que el peronismo es. Y entonces vamos a hablar del capitalismo en el orden internacional, el imperialismo, el capitalismo en Argentina, el peronismo frente al capitalismo. Y como siempre, vamos a recordar esta hermosa frase de Evita: quise ser un puente de amor entre Perón y mi pueblo. Si me muero no importa, dice ella. Yo seguiré con mi pueblo y con Perón, desde la tierra o desde el cielo. Y desde ya la propuesta siempre presente, de que imitemos a Evita, siendo nosotros un puente entre la doctrina de Perón, ya que Perón no está en persona en este momento, la doctrina de Perón y nuestro queridísimo pueblo argentino y latinoamericano. Entonces vamos a empezar con el nacimiento del capitalismo según Evita, según Eva Duarte de Perón. El capitalismo aparece en el mundo alrededor del año 1700. Algunos lo hacen nacer después de la creación de la máquina y de la evolución industrial que la máquina produjo en el mundo. Ustedes saben que la primera máquina industrial, la de vapor, fue lanzada al mundo prácticamente en 1705 y que mucho tiempo más tarde se construyó la primera máquina de hilar. ¿Por qué, sin embargo, decimos que en 1700 el mundo conoce lo que es el capitalismo? Porque el capitalismo significa que toda la riqueza está al servicio del individuo que la acumula. Concepto que tiene Evita del capitalismo. Significa que toda la riqueza está al servicio del individuo que la acumula. Y el maquinismo, con su evolución, trajo aparejado el cercenamiento de la actividad individual y el aprovechamiento en mayor escala del capital. Supongo que se refiere acá, Evita, que en la Edad Media la actividad era por gremios, en el sentido de que
toda actividad industrial se ejercía en forma individual, y con el maquinismo empezó el aprovechamiento mayor a escala del capital a través de las fábricas y las industrias, y por eso habla del cercenamiento de la actividad individual para convertirla en fábrica, ¿no? El capitalismo existe desde que unos pocos individuos son los poseedores de la riqueza. El capitalismo existe desde que unos pocos individuos son los poseedores de la riqueza, y el capitalismo nace, a mi juicio, antes de 1705, en que comienza la revolución industrial. Y nos va a explicar a su criterio cuándo empieza el capitalismo, o sea, las causas del capitalismo. Para demostrar que en 1700 o tal vez antes ya había capitalismo, vamos a hablar un poco de Inglaterra, por ejemplo. En ese país, unos pocos eran poseedores de la tierra, de la riqueza. En 1700 Inglaterra ya tenía las características de una sociedad capitalista, de una sociedad donde unos pocos ricos explotaban a muchos pobres. La otra definición de capitalismo dada por Evita. Una sociedad donde unos pocos ricos explotaban a muchos pobres. ¿Cómo se habrá llegado a esta situación, dirán ustedes? Por distintos caminos. En cada país se había roto el equilibrio de la propiedad privada. La tierra dejó de ser propiedad de las corporaciones, propiedad común de las ciudades o aldeas, como sucedía en la Edad Media, pasando a ser propiedad de unos privilegiados, amigos o parientes de los reyes, comerciantes enriquecidos, etcétera, etcétera. Pasó entonces de una distribución en el conjunto del pueblo o a través de, como dice Evita acá, las ciudades y las aldeas, para concentrarse la propiedad en unos privilegiados, amigos o parientes de los reyes, comerciantes enriquecidos, etc. El caso de Inglaterra es típico. Allí la iglesia administraba, la iglesia católica se refiere, administraba un 30 a un 35% de las tierras laborables por medio de comunidades y corporaciones, hablando de la Edad Media. Cuando Enrique VIII, Enrique VIII es el que funda el anglicanismo, o sea, el anglicanismo protestante. Cuando Enrique VIII expropió todos los bienes de la iglesia, tuvo la gran oportunidad de hacer una buena distribución de esa tierra que no estaba ni en manos del pueblo ni bien distribuida también por la iglesia católica. O sea, primero estaba en manos de la iglesia católica, viene Enrique VIII, funda el anglicanismo y tampoco hace una distribución adecuada de la riqueza de la tierra, según Evita. Pero no solo no hizo así, sino que poco a poco fue entregando la tierra a unos pocos que incluso ya poseían grandes extensiones y las entregó gratuitamente o por sumas irrisorias. Se parecen a los liberales argentinos del siglo pasado que se quedaron con todas las tierras de la pampa húmeda, y los que nos están gobernando en este momento, que se están quedando con todo lo que pueden. O sea, la historia se repite muchísimas veces. Entonces volvemos, pero no solo no distribuyó la tierra, sino que poco a poco fue entregando la tierra a unos pocos que incluso ya poseían grandes extensiones y las entregó gratuitamente o por sumas irrisorias, como hacen estos benditos que tenemos hoy en el gobierno. Así fue como el 50% de las tierras inglesas quedaron en manos de unos pocos poseedores, como pasa también en la Argentina, que dieron nacimiento a los lores, que todavía existen en Inglaterra, ¿no? Como se llamó desde entonces a los grandes terratenientes. Oligarquía de terratenientes y oligarquía industrial.
Cuando apareció la industria, quienes podían comprar las máquinas a invertir capital en la construcción de fábricas que necesitaban mucho dinero para su instalación. Solamente los terratenientes, evidentemente. Así, la oligarquía de terratenientes pasó a ser una oligarquía industrial. Eso en Inglaterra. En otros países y otros procedimientos similares, los pocos pobladores de la riqueza se hicieron industriales. Por esto digo que el capitalismo, en mi concepto, existía ya antes de la industria, según el concepto de la queridísima Evita. Los grandes capitalistas coparon el gobierno. ¿Cómo pasó acá? ¿Cómo pasa en todo? Nos está describiendo la situación actual, o sea, que era la situación antes de Perón y que es la que estamos viviendo desgraciadamente ahora los argentinos y las argentinas. Desgraciadamente, decía Evita, a los pueblos se los explotó siempre por casta privilegiada, ya sea de terratenientes, de comerciantes, de CIOs como ahora, pero siempre se los explotó. Ahora hacen ajustes, más ajustes, aumentan la luz, el teléfono, el gas, que están todos en manos de ellos, explotando al conjunto del pueblo y sacando, haciendo el traspaso de la riqueza del pueblo a estos, iba a decir una mala palabra, pero no. Los industriales que ya eran terratenientes tenían una gran influencia en los gobiernos, como ahora, Evita. Era lógico, desde que eran los poseedores de la riqueza. Así fue como el gobierno político de las naciones pasó a manos del poder capitalista y todavía sigue en la mayoría de los pueblos. El gobierno se dirigía desde las cámaras de comercio. Aquí lo sabemos muy bien, ¿no? Sí. Y desde las industrias. Los gobiernos se dirigían desde las cámaras de comercio y de las industrias. Un ejemplo típico de eso es Wall Street, que todavía sigue siendo conocido, cuyos magnates tienen fácil acceso al gobierno y están en el gobierno mismo, no conformándose con dominarlo en su patria, Estados Unidos, sino que quieren dominar el mundo. Mire cómo Evita nos está explicando lo que pasó y lo que está pasando. El poder económico, ahora llamémosle económico-financiero, llevó a las guerras imperialistas. Pero el problema no terminó ahí, nos explica Evita. Las industrias nacionales fueron creciendo hasta un punto en que la producción debió empezar a exportarse y hubo que asegurar mercados en el resto del mundo, claro. Desde este momento, el poder económico del capitalismo presionó a los gobiernos para lanzarlos a la guerra imperialista o a la conquista pacífica del mundo, como han hecho en la Argentina o han pretendido hacerlo desde 1806. A los que tenían dignidad debían dominarlos por la fuerza, claro. A los que habían nacido para ser sirvientes los tenían de rodillas y les resultaban más baratos, claro, más baratos. No tenían que hacerle la guerra. Creo que con nosotros pasó algo así. Desde los gobiernos no entregaban la riqueza nacional, donde los gobiernos no entregaban la riqueza nacional, promovían guerras. México, Cuba y los Boers son un ejemplo. No sé lo que es los Boers, yo busqué, pero no sé a qué se refiere. Inglaterra, en el original también está en Boers. Inglaterra en 50 años llevó más de 40 guerras de conquista, sí señor, en todo el mundo, ¿no? Donde los gobiernos se entregaban como títeres, como he dicho, entraban a sus anchas, ya que ni siquiera tenían que gastar en sueldos administrativos, claro. Vean ustedes qué barato les resultaba, ¿no? Y acá viene a nuestro país para explicarnos
a su criterio qué es lo que nos pasó y nos está pasando. El capitalismo en Argentina, el capitalismo en nuestra historia. Así va entroncándose en la historia el capitalismo también con nuestra historia. Eso lo conocemos bien nosotros, porque hasta hace muy pocos años hemos vivido en las garras de ello, y ahora también, Evita, que todavía no pueden resignarse a haber perdido el centro de esto, que ellos decían que era una colonia mucho más barata que otras, porque nos administrábamos solos y tenían razón. Claro que, y ahora también. En la República Argentina el capitalismo entró solapadamente. No tuvo necesidad de hacer la guerra, aunque lo intentó en 1806 y 1807. Así es. En el orden internacional el capitalismo se parece al capitalismo en el orden interno de la sociedad. En la sociedad capitalista hay hombres poseedores de la riqueza o capitalistas que ponen el dinero y hombres desposeídos que ponen el trabajo. Lo mismo ocurre en el orden internacional, donde hay países supercapitalistas que ponen el capital y países sometidos que ponen el trabajo. En 1850 comienza el dominio del supercapitalismo. Nuestro país, hablando de nuestro país nació en un mal momento, según Evita, desde este punto de vista. Nació en el momento de la plena juventud del capitalismo y del supercapitalismo. Ella le llama supercapitalismo al imperialismo. El supercapitalismo, bajo el pretexto de hacernos progresar, empezó a dominarnos de 1850 en adelante. Esperó a que estuviéramos en paz, claro, en las luchas de unitarios y federales hasta 1850, ¿no? Esperó a que estuviéramos en paz, porque el capital jamás se arriesga en países intranquilos. Primero nos dejaron pelear hasta que logramos nuestra independencia, y cuando estábamos completamente tranquilos, entraron. Cuando llegaron a la República Argentina se encontraron con que el gobierno estaba en manos de la oligarquía, cuyo origen es en parte oligarquía de sangre, antiguas familias patricias, etc., y en parte de dinero, o sea, de terrateniente. Ambiciones mezquinas de los antiguos políticos. Entonces, yo lo puse ahí bien grande para que lo tengamos muy en cuenta. Evita dice entonces, por eso nosotros debemos cuidarnos de la baja política de círculos y solo preocuparnos de la alta política de los intereses de la nación y del pueblo. Repito, este concepto de Eva Duarte de Perón. Por eso nosotros debemos cuidarnos de la baja política de círculos y mucho más de los que laburan exclusivamente para ellos, y solo preocuparnos de la alta política de los intereses de la nación y del pueblo, Por el mezquino interés de llegar en una ambición desmedida, se hacían aliados hasta del diablo, como ahora Evita, en contra de los intereses del pueblo y de la nación. Se repite la historia, querida compañera. Para esos no habría castigo suficiente porque traicionan a lo más sagrado, como nos está pasando ahora, traicionan a la patria. Eran hombres que no tenían corazón, como los de ahora, Evita. Querían estar en el gobierno y pasarlo bien. Políticos ambiciosos, mediocres y baratos que quieren todavía llegar al poder sin importarles cómo, ni haciendo qué. Es así nomás. Si pueden llegar engañando con piel de cordero, mejor. Y si llegan empujando, también, porque no les interesa cómo. Está describiendo a los que hoy nos gobiernan, compañeras y compañeros. Solamente les interesa no tener dificultades y ellos arreglarían cualquier asunto internacional con tal de pasarlo bien, es decir, engañando al pueblo, volverían a entregar
la nación. Mejor descripción de lo que nos está pasando hoy en el gobierno de la República Argentina en un día 19 de febrero de 2019 es imposible. Entonces aparece el peronismo. Entonces el peronismo frente al capitalismo. El espíritu del pueblo peronista, pueblo entre comillas, nadie podrá destruir las conquistas peronistas según Evita. Pero nosotros los peronistas estamos ya bien acostumbrados, gracias a Perón, y muy alertas. Los de aquel entonces, porque había habido una importantísima capacitación y transmisión de cultura política, lo que, como decía Evita, convertir a la masa en pueblo. Para ella la masa era el ciudadano o el habitante sin conciencia política y social, sin organización social y sin personalidad social. Y la tarea era convertirlo en pueblo con organización social, con conciencia social fundamentalmente y con personalidad social. O sea, decía ella, estaban muy alertas en aquella época. Y a cualquier gobernante que quisiera obrar de esa manera, como los que hoy nos gobiernan a nosotros, que fuera un mal peronista o un opositor, lo arrojaríamos del país a la fuerza, dice Evita. Repito, porque es importante. Nadie podrá destruir las conquistas peronistas, pero nosotros los peronistas estamos ya bien acostumbrados, gracias a Perón, y muy alerta. Y a cualquier gobernante que quisiera obrar de esa manera, que fuera un mal peronista o un opositor, lo arrojaríamos del país a la fuerza. Quizá por ahí nos falta hoy esta energía que tenía Evita, ¿no? Porque hay algo que nos ha enseñado el general: amar a la patria y ver cuáles son los enemigos de ella. Amar a la patria y ver cuáles son sus enemigos y actuar en consecuencia. Hay algo que nos ha enseñado el general: amar a nuestro pueblo y saber cuáles son sus enemigos, como los que tenemos hoy en el gobierno. Sobre todo el general nos ha enseñado a ver cuáles pueden ser los males y nos ha dado la solución para la felicidad de nuestro pueblo. La finalidad suprema de todo peronista. Trabajar para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Lo que no aceptará jamás el pueblo peronista es que alguien pueda hacer alianza con los enemigos de la nación, Dios santo. Ni siquiera disimuladamente, como algunos, ¿no? Porque lo advertiríamos con los ojos del alma y con la intuición que el pueblo tiene. Y tampoco nadie podrá ya destruir las conquistas sociales de que disfruta el pueblo argentino gracias a Perón y por Perón. Le costó muchísimos años destruir las conquistas de Perón y de Evita. Y no lo lograron totalmente, como ahora les cuesta muchísimo destruir las conquistas y los derechos adquiridos durante los gobiernos de Néstor y Cristina. Ya hemos aprendido a defender las tres banderas peronistas. Y escuchemos esto: para defender la justicia social, la independencia, defender, dice, la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, no necesitaríamos venir a esta escuela peronista. Eso nos lo enseñó Perón el día que apareció en la patria. Eso nos lo enseña Perón todos los días con su ejemplo, con su vida espartana y de patriótico sacrificio que nos enorgullece a todos. El pueblo respondió, como dice Evita acá, porque Perón les enseñó a salir de la ignorancia política y le dio conciencia política y organización política. Esas tres cosas nos las enseñará siempre el recuerdo ilustre del general Perón, y las futuras generaciones de argentinos, como somos nosotros, al elevar su memoria hacia Perón, sabrán que tienen que cumplir aquellos tres objetivos. Algunos lo sabemos. Haciendo
cada día más feliz a la patria, engrandeciéndola económica y políticamente y velando por su soberanía jamás desmentida, pues la hemos sentido siempre anidada en nuestro corazón, aunque el general Perón fue quien nos hizo poner de pie a todos los argentinos para defenderla. ¿Eh? Por lo tanto, dice Evita, amar siempre a Perón. Dice uno de los alumnos algo muy simple y muy sabio. Para no equivocarnos, hay que amar siempre a Perón. Como Perón no está presente, yo reemplazo la palabra Perón por la doctrina peronista o justicialismo, que es exactamente lo mismo. Sí, porque amando siempre a Perón, el pensamiento no se detiene más que en las acciones nobles, y pensando en la doctrina peronista también. La vista no se fija más que en cosas buenas y grandes, y siguiendo su figura no se pueden realizar sino grandezas para la patria y para el pueblo. Grandezas para la patria y para el pueblo. Qué grande esta mujer. Las conquistas no se discuten, se defienden, compañeras y compañeros. No lo digo yo, lo dice la extraordinaria mujer Eva Duarte de Perón. Las conquistas no se discuten, se defienden. Yo pienso, compañeros y compañeras, que las conquistas no se discuten, se defienden, como dijo el general. La justicia social, la independencia económica, la soberanía de la patria no deben discutirse. Ha llegado el momento en que deben defenderse. ¿Cómo hay que defenderlas? Empezando por ofrecer la vida misma si es necesario. Qué grande esta mujer. Repito, ¿cómo hay que defender la justicia social, la independencia económica, la soberanía política? Empezando por ofrecer la vida misma si es necesario, pero no con palabras, sino con la acción, siguiendo al general Perón. No podemos permitir que se toque a Perón, claro. Ni que se toque, nosotros deberíamos decir, no podemos permitir que se toque la doctrina peronista, o sea, que se toque la obligación que tenemos de trabajar para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Entonces es necesario que nosotros, que tenemos el privilegio de llevar el estandarte peronista, que es justicia social, independencia económica y soberanía política, nosotros, que tenemos el privilegio de contar en nuestro partido con la figura cera de general Perón y sus enseñanzas, agregaría yo, no permitamos que 4 descastados o descastadas levanten tribuna para difamar. Qué ejemplo extraordinario. Nosotros no podemos permitir que se toque al general Perón o a su doctrina, porque él debe ser tan sagrado como la patria y ha de ser tanto más sagrado que nuestra vida. Y agrega Evita, y yo lo puse bien grande para que no lo olvidemos nunca. ¿De qué vale vivir la vida si no se es capaz de entregarla ante el altar de la patria por una causa superior? Y esa causa superior no es ni más ni menos que trabajar por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Y cuando hablamos, repito siempre lo mismo, cuando hablamos de nuestro pueblo no hablamos de entelequias ni de cosas raras, hablamos de ustedes que me están escuchando y de un servidor, hablamos de sus parientes y de mis parientes, de sus amigos y de mis amigos, de sus vecinos y de los míos, de la gente de su pueblo, de su ciudad y de la mía, de nuestra querida Argentina y de nuestra América morena y grande. De eso estamos hablando. Y ante eso Evita dice, ¿de qué vale vivir la vida si no se es capaz de entregarla ante el altar de la patria por una causa superior? Y ahora que veo acá al compañero Daniel, me acuerdo, hoy estuvimos en el Centro Cultural
del padre Mujica de la calle, acá en San Telmo, en la calle Piedra 720, y todos los martes, de hecho, de paso hago la propaganda, todos los martes a las 15 horas damos la película de Leonardo Fabio, Perón, Sinfonía del Sentimiento. Un martes damos el 1 y 2 y hoy dimos el 3 y el 4. Y veíamos, yo hacía mucho que no, lo había visto varias veces, pero hacía mucho que no veía Perón, Sinfonía del Sentimiento. Y hoy vimos el entierro de Evita y era absolutamente conmovedor la actitud del pueblo en respuesta a esta extraordinaria mujer que entregó realmente su vida en el altar de la patria. O sea, laburando y trabajando por los humildes de nuestro pueblo. La vida por Perón, dice Evita. Si en algún momento me pidiera el general Perón mi vida, yo se la entregaría feliz, dice ella, porque así habría hecho algo grande sirviendo a la patria y a un hombre de los quilates del general Perón. Qué concepto, ¿eh? Qué prestigio extraordinario tenía este hombre en todas las personas que lo conocían. Y cuanto más lo conocían, como en el caso de Evita, más prestigio y valor tenía. Por eso digo que, llegado el momento de la bastarda discusión callejera, no debemos aceptar jamás que se ataque al general Perón o a nuestra doctrina, diríamos. Tenemos que juramentarnos en eso y hay muchas maneras de hacer callar a los vendepatrias. Tenemos que hablar a todos los peronistas, repito, tenemos que hablar a todos los peronistas y yo agregaría a todos los argentinos para que la obra de Perón y Perón sean inatacables, como han sido durante toda nuestra historia. Nadie puede manchar la gloria de Perón, según Evita. Podemos aceptar tal vez que se toque a algún funcionario, porque a lo mejor así se nos podrán abrir horizontes y sugerírsenos ideas, pero las obras de Perón y Perón no pueden ser tocados por quienes siguen vendiendo la patria al diablo, como los que hoy nos gobiernan. Nosotros no vamos a permitir que 4 malos argentinos nos amarguen el alma queriendo manchar lo que es inmaculado, la figura ya gloriosa del general Perón y su doctrina, agrego yo. Qué hermosísimo ejemplo nos deja, compañeras y compañeros, Evita en este texto extraordinario. Los humildes solo quieren colaborar con Perón, y acá nos va a explicar cómo es nuestro pueblo. Pero puede tener la plena seguridad el general que nosotros, los humildes, los pequeños, no aspiramos a otro honor que no sea el de colaborar con él. No queremos más cargo ni podemos ambicionar más distinción, sino que algún día digan de nosotros que fuimos colaboradores anónimos, más grande todavía, pero leales, constantes y disciplinados hasta el renunciamiento. Hasta el renunciamiento. Qué grande esta mujer. Quiero ser pueblo. Escuchen esto, escuchen esto. Por eso yo, tal vez, especulando un poco, no ambiciono ni quiero tener ningún título dentro de nuestro movimiento, porque no pasarán a la historia los que tengan cargos, ya que Perón es el único. Cuánta verdad. Pasarán a la historia los humildes que acompañaron a Perón, porque a la historia no pasarán más que Perón y el pueblo, como ha sido realmente. Por eso, no pudiendo ser Perón, yo quiero ser pueblo. Qué grande, ¿no? Qué grande. Los políticos, los que acompañan al general en los grandes cargos, que me perdonen, yo los quiero mucho, como todos ven, no pasarán a la historia.
forman un partido político. De nuestro movimiento no surgirá nada más que el pueblo y Perón. Yo quiero tener el honor de compartir esa gloria dentro del pueblo. Eso es sentirse pueblo, ¿no? Que tantas veces repetimos los peronistas y lo dice Perón mismo, ¿no? Sentirse pueblo, parte del pueblo. Uno para todos y todos para uno, imprescindible, permanente en Perón y Evita, trabajar para el conjunto. Perón tomaba a la Argentina, al país, como una unidad, como una sola organización, y era muy severo con quienes no trabajaban para sí o para un grupo. Evita era implacable. Uno para todos y todos para uno. En eso el general Perón debe tener la esperanza, porque no podemos decir, desgraciadamente, que le podamos dar ya la satisfacción de haberlo logrado totalmente, de que todos los peronistas de buena voluntad vamos a proceder así y a formar en nuestro corazón de peronistas auténticos la férrea voluntad de apartar de nuestro lado a todo aquel que haga trenzas o que se sienta más importante de lo que es, o que trabaje para sí o para un grupo, para cumplir todos con el ya histórico lema del general Perón. Uno para todos y todos para uno. Lo repito. Uno para todos y todos para uno, porque nadie se realiza en un país, en una nación que no se realiza. Y no sé si ustedes coincidirán conmigo, compañeras y compañeros, este es un tema hoy demasiado olvidado, demasiado olvidado. Todos arreglan con estos que nos están gobernando por un sindicato por allá, algún diputado por acá, los senadores por un lado, los gobernadores por el otro, cuando todos deberíamos ser uno para todos y todos para uno. Y si atacan a uno, nos atacan a todos y todas. Eterno problema, bueno, eterno mensaje de Perón y de Evita, que trabajaron siempre para el conjunto de la nación. El capitalismo y la oligarquía. El problema social, político y económico del capitalismo argentino. Vuelvo nuevamente al tema, dice Evita. A los otros, a los que no se encontraban del lado de la oligarquía como Sarmiento, lo entusiasmaron con el progreso técnico. Claro. Así fue poco a poco cayendo el país en manos del capitalismo internacional, con la complicidad de la oligarquía gobernante y de los que, con motivo del progreso técnico, entregaron todo sin control. Entregaron todo sin control, como pasó casi durante todo el siglo pasado a partir de 1850. Y esto lo puse un poco más grande para que lo recordemos siempre. Ya pueden ustedes ver claramente cómo el capitalismo conquistó al país y entender por qué cualquiera que quisiese gobernar libremente la nación debía romper el poder capitalista. Debía romper el poder capitalista. Eso es lo que hizo Perón en sus tres formas: capital interno, supercapitalismo, o sea, imperialismo, y oligarquía que lo servía en el gobierno del país. Son tres sistemas muy poderosos, ahora también, Evita, ahora también, agregado el financiero en este momento, con los que tuvo que luchar el general Perón y que todos conocemos. Sí, señor, todos conocemos. Poco a poco los capitalistas extranjeros vieron que era mayor negocio hacer algunas cosas aquí que hacerlas en Europa o en Estados Unidos, y los ricos de aquí aprendieron también ellos a ganar más dinero explotando a los obreros. Así se fue creando el problema social, político y económico del capitalismo argentino. Una descripción muy sintética y completa de lo que nos pasó y nos pasa. Supercapitalismo y oligarquía, o sea, imperialismo.
Tenemos entonces un supercapitalismo que sacaba la riqueza argentina hacia el extranjero. Norteamérica y ahora casi todas las multinacionales que no están identificadas específicamente con ningún país, están diseminadas por todo el mundo. Un supercapitalismo que sacaba la riqueza argentina hacia el extranjero y la sigue sacando. Un capitalismo interno que explotaba a los trabajadores directamente y una oligarquía que respetaba y ayudaba la acción de los capitalistas en nombre de la libertad, encima del nombre de la libertad. Pero una era la libertad de los ricos patrones y otra la libertad de los obreros. La de los patrones, la de enriquecerse, como ahora, exactamente. Y la de los obreros, la de morirse de hambre, como muchísimos argentinos están en este momento, por desgracia. Creo que hay una pequeña diferencia entre los patrones cuya libertad era la de enriquecerse y la de los obreros cuya libertad es la de morirse de hambre, dice Evita. La oligarquía servía a los intereses de los ricos. Se repite la historia, ¿no? Y ahí la importancia de que estudiemos y analicemos estas cosas que nos transmitieron Perón y Evita con tanto amor y con tanto cariño, diríamos. La oligarquía en el gobierno servía a los intereses de los ricos y nunca los del pueblo, como ahora, compañeras y compañeros. Cuando alguien en el gobierno hacía una cosa rara, no muy capitalista, contra ese se lanzaba un instrumento poderoso creado por los supercapitalistas, o sea, por el imperialismo, que lo llamaban y siguen llamando el cuarto poder y que todos conocemos, o sea, en los medios masivos de comunicación, que en aquel momento eran los diarios y otras cosas. Y hoy el compañero Vudú está sufriendo, y la compañera Cristina también, el accionar de estos sinvergüenzas. El capitalismo aseguró bien sus planes, porque planifican todo, compañeras y compañeros, pero no contó tal vez con que el hombre no podía ser explotado siempre. Entonces hubo una reacción contra la oligarquía. Un buen día se agruparon los obreros en sindicatos y aunque fueron perseguidos, no fueron destruidos. El hambre y el dolor de sus hijos los unió para siempre. Poco a poco la reacción fue creciendo y empezó a hablarse en el mundo de la doctrina comunista. El capitalismo, sin embargo, se encerró en sus posiciones porque es egoísta, frío y calculador. Escuchemos bien, compañeras y compañeros, la descripción que hace de la gente de nuestro gobierno. Son egoístas, fríos y calculadores. Y de tan calculadores, el diablo los perdió, como los va a perder a esto. Perón ha dicho muchas veces, por querer salvarlo todo, van a perder hasta la cabeza, pero no quieren saber nada. Perón quiso hacer una nueva cosa. Ante el peligro comunista y antes de que el pueblo lo aceptara como solución desesperada, Perón tomó en sus manos la tarea inmensa de hacer en la Argentina una cosa nueva, porque Perón es de los hombres a quienes les gusta andar por caminos nuevos, a diferencia de otros, a quienes les gusta siempre caminar sobre las cosas hechas. El grupo grande se conformaba con un éxito, mientras que el grupo pequeño no se conforma sino con la gloria. Entonces Perón crea la justicia social. Perón respira y aspira el aire del siglo que ha de cantar sus glorias y vive casi en la eternidad. De esos hombres es el general Perón. Él empezó a hablar de sustituir la lucha por la cooperación y los obreros lo siguieron. Son más generosos y pueden comprender más porque no tienen el alma cerrada por la avaricia, mientras que los capitalistas lo niegan y lo acusan de demagogo. Perón entonces crea en el país el gran instrumento que da la solución,
la justicia social. La justicia social empieza a destruir al capitalismo. El capitalismo solo tiene por finalidad aumentar el capital. Dinero, dinero y más dinero, repito permanentemente, como los que hoy nos gobiernan, cuyo único fin es hacer negocios a cualquier precio, como todos los que van exclusivamente detrás de la plata o del dinero, que no perdonan ni a la madre. La justicia social exige que ese dinero sea distribuido, como dice el entonces coronel, equitativamente. Que gane el capital, pero que el capital sea útil al hombre, al obrero y a la familia, distribuyéndolo equitativamente. El hombre es el fin del justicialismo, grandísima verdad y grandísima idea, central en el peronismo. El hombre, la mujer, el ser humano es el fin del capitalismo, porque es del justicialismo, perdón. Porque para el justicialismo, o sea, la doctrina peronista, el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad. Entonces, principio y fin de todo lo que hacemos, punto de partida y de llegada también. El capitalismo tiene su propio fin, el dinero, clarito, es así, como los que nos gobiernan hoy. El justicialismo de Perón tiene su fin en el hombre, en la mujer, en el ser humano. Ahí está la gran diferencia, compañeras y compañeros, y yo creo honestamente, lo decía ayer algunos compañeros, que esta es la diferencia fundamental con los que hoy nos gobiernan y deberíamos nosotros, a mi humilde opinión, coincidiendo acá con Evita, mejor dicho, siguiendo el ejemplo de Evita, que la gran diferencia entre lo que se propone el peronismo, lo que realizó Néstor y Cristina, lo que realizó Perón y Evita, y la gran diferencia con esto es esta misma, y la repito, el capitalismo, o sea, el neoliberalismo que hoy nos gobierna, tiene su propio fin, que es el dinero, única y exclusivamente. El justicialismo de Perón, o sea, la doctrina peronista, tiene su fin en el hombre, en el ser humano. Ahí está la gran diferencia. Y en mi humilde opinión, toda la campaña la deberíamos centrar en esto. En la Argentina justicialista podrá haber capital, pero no capitalismo. O sea, la explotación del hombre por el capital. Podrá haber fábricas e industrias, pero no explotación de los trabajadores. Es decir, nosotros no estamos contra el capital constructivo nacional, siempre que éste también sea humanizado. La doctrina justicialista, la doctrina peronista o justicialismo es distinto del capitalismo. Esa es una verdad tan grande que los que ahora atacan a Perón no son los anticapitalistas, sino los mismos capitalistas. El mundo verá que Perón tenía razón, dice Evita. Pero no les tememos, dice Evita, a los capitalistas. Ladran, Sancho, decía Don Quijote, señal que cabalgamos. Ellos van a tener un despertar muy violento, como ahora, como ahora. Nosotros, felizmente, gracias a Perón, ya hemos despertado y estamos de pie junto al pueblo. Cuando pase esta hora de incertidumbre, el mundo entero verá que Perón tenía razón. Haremos que se salve del comunismo, salvándolo a la vez del capitalismo. Ya hoy los obreros del mundo ven en el general Perón una luz y nosotros, los argentinos y los humildes, ya hemos abrazado al general para hoy, para mañana y para siempre, como muchos estamos absolutamente convencidos de él. Y con esto, compañeras y compañeros, con esta descripción excepcional que nos hace Evita de la realidad que estamos viviendo, que ella vivió en su momento, que motivaron la revolución de Perón, que es exactamente la razón y la causa por la que nosotros deberíamos militar con toda fuerza, con toda gana y con todo el corazón, como lo hizo ella al lado de Perón,
nosotros buscando permanentemente la unidad de todos los compañeros y compañeras y de todos los argentinos y argentinas, ganándole al odio que siembran estos benditos que nos gobiernan, sembrando el amor, como ella nos plantea, siendo un puente de amor entre la doctrina peronista y nuestro pueblo. Seguramente seremos capaces de convencer a nuestro pueblo de que todo lo que prometieron estos es mentira y que la verdad está en el peronismo, en la doctrina peronista, que tiene como única finalidad la felicidad de cada uno de nosotros y la grandeza de la nación. Ojalá este compartir con ustedes estos mensajes de Evita nos animen a cada uno de nosotros y de nosotras a imitarla cada día más y mejor, de manera de reaccionar ante lo que nos está pasando de la forma y manera que deberíamos reaccionar. Muy buenas noches, compañeras y compañeros. Será entonces hasta mañana que vamos a hablar de conducción política en el capítulo 6, hablando de la teoría, o sea, de los principios de la conducción. Hoy me voy contento en el día del cumpleaños de la compañera Cristina, habiéndole homenajeado esta extraordinaria clase que nos dio Evita hoy sobre el origen de nuestro movimiento nacional peronista. Un fuerte abrazo a todas y a todos, muy buenas noches, compañeras y compañeros argentinas y argentinos, ciudadanos y ciudadanas. Será hasta cualquier momento.